En este vídeo voy a hablar del libro de Zero to One, o de 0 a 1 en español, de Peter Thiel. Peter Thiel, por si no lo conocéis, tengo un vídeo hecho sobre él, así que lo dejaré en la descripción para el que quiera conocer más sobre este autor. El libro surge de un curso precisamente que da él en la Universidad de Stanford, que es donde estudió él, sobre startups, y en ese curso critica lo que hacían las empresas antes de la crisis de las .com, es decir, antes de la burbuja, y propone 4 puntos que él cree que deben de tener las startups. Rápidamente comento lo que fue la burbuja de las .com, por si alguno no lo conoce. Pues sucedió en la década de los 90, a finales es cuando estalló, y básicamente lo que pasó es que hubo unas expectativas demasiado grandes sobre lo que eran las empresas tecnológicas y las empresas de software, por lo que al final pues estalló una burbuja en la bolsa. Se puede ver en la bolsa como las compañías como Netscape, que salió en el 95 a bolsa, Yahoo salió en el 96, Amazon salió en el 97, multiplicaban mucho su precio en cuanto salían a bolsa, y a finales de los años 90, entre el 98 y el 2000, la euforia fue mucho mayor, e incluso se creaban compañías por parte de gente que no tenía estudios ni tenía formación en el área tecnológica, y eso ya era un desfase. Precisamente el autor que es el cofundador de PayPal, aprovechó esta situación porque cualquier derroche de dinero que se hacía se consideraba una inversión, entonces financiaban todo y utilizaron una estrategia de marketing en PayPal que era regalar dinero básicamente para que la gente se registrara. Los 4 puntos que critica el autor son características que seguían las empresas de antes de la crisis, y él propone otros 4 distintos. Son, en primer lugar, mantenerse ágil, mantenerse flexible, es decir, no planificar las cosas a largo plazo porque el mundo es muy volátil, y lo que él dice es que hay que planificar todo, incluso que un mal plan es mejor que ningún plan, es la frase que él dice tal cual, y él cree que todo se debe planificar, tanto del lado financiero como de marketing. Una empresa necesita tener planificadas las cosas. En segundo lugar, él critica el tema de hacer progresos graduales, ir poco a poco, que también lo comento en el vídeo de Peter Thiel. Y él defiende que hay que tomar riesgos muchas veces, que es mejor arriesgarse, arriesgar todo, porque aquellos que se arriesgan son los que luego mejores resultados consiguen, y los que consiguen un monopolio, que más adelante veremos lo que es. La tercera crítica que hace es al tema del producto, que se centraban las empresas mucho en el producto, se enamoraban de lo que ellos creaban y no se centraban en las ventas. Él dice que tiene que estar nivelado y te tienes que fijar en las dos cosas al mismo nivel. Por último, él dice que las compañías antes de la crisis se centraban en mejorar la productividad, mejorar la competitividad, y él dice que los mercados competitivos destruyen completamente los beneficios. La idea principal del libro es distinguir entre 2 tipos de progreso, que sería el progreso típico, que es el de 1 a n, es decir, un progreso horizontal, el que hacen casi todas las compañías, que cogen un modelo ya creado o un producto que ya existe y lo replican. Es decir, pues crean más de eso, como podría ser Samsung, que hay pues móviles táctiles y crea más. Mientras que el progreso de 0 a 1 sería el que a él le gusta, que es el de crear cosas nuevas, innovar y crear un monopolio. Entonces el progreso de 1 a n se definiría por la globalización, es decir, pues un país adopta lo que otro ha creado, y el progreso de 0 a 1 se definiría con la tecnología. Cuando se crea una tecnología nueva se crea un 0 a 1. Él, como explica en el libro, cree que la competencia es algo que está arraigado en la sociedad y que no es bueno. Entonces desde pequeños pues nos educan para competir en la escuela, etc. Y así tenemos que competir unos contra otros. Incluso en el lenguaje de los negocios está instaurado, por ejemplo, fuerza de ventas, cazatalentos, arrasar un mercado, cautivar un mercado. Incluso hay libros de guerra que se pueden aplicar a los negocios, como es el del arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Cuál es el problema de la competencia? Pues que se desvían las empresas de sus prioridades competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si están desarrollando un producto o se están centrando en una característica de su empresa, la competencia les hace desviarse de eso. Un ejemplo que pone, el de Google contra Microsoft. Google crea el buscador y se hace muy bueno en eso, pero entonces le empieza a coger cuota de mercado, empieza a competir con Microsoft y empiezan a crear los dos muchas cosas similares, como podría ser pues Google Docs contra Office, el buscador de Google con Bing, etc. ¿Qué pasa? Que llega Apple y les pasa por delante a las dos, que estaban compitiendo entre ellas. Entonces se puso por delante, su capitalización de mercado de hecho en el 2013, que ya las había sobrepasado, era de 500.000 millones de dólares, mientras que juntas el de las dos, de Microsoft y de Google, no llegaban a esta cifra. Actualmente ya se han nivelado un poco y la capitalización de Google y de Microsoft a marzo de 2018 está entre los 720.000 o 730.000, pero aún así Apple consiguió este monopolio del que hablaremos ahora,
y ahora mismo, en marzo de 2018, como digo, tiene una capitalización de 875.000 millones de dólares. Otro ejemplo de esto fue el caso de Oracle contra Informix. Larry Ellison precisamente defiende lo contrario, es decir, cree que hay que tener un competidor, cree que hay que tener alguien ahí detrás, porque dice que si tienes una empresa que te esté persiguiendo, es decir, que persiga el mismo objetivo que tú, que sea un poquito más pequeña, pero que sea amenazante a la vez, es un factor muy motivante para los trabajadores y para la compañía. Lo que sucedió entre estas dos empresas básicamente fue una batalla publicitaria. Se empezaron a criticar que si tu software es más lento, que si tu empresa es peor, etcétera, llegando incluso a niveles personales. O sea, se enteraban de que al otro le gustaba el mundo de los samuráis, las katanas, etcétera, y le hacía un anuncio pues con un elemento visual que incluyese eso para meterse con él. ¿Qué pasó? Que acabó con un escándalo contable en la empresa Informix y detuvieron a Phil White por fraude porque se estaba centrando tanto en la batalla publicitaria que no se centró en proteger su propia empresa y evitar que estas cosas sucedieran. La solución que propone, por tanto, Peter Thiel es el de colaboración. De hecho, pone su caso de ejemplo, que su caso fue, tenía una empresa que se llamaba Confinity, que había creado el producto de PayPal, y en el 1999, es decir, antes de la crisis, como la anticipó, decidió fusionarse con la compañía de Elon Musk, que era X.com, que unieron formando PayPal y consiguieron así sobrevivir a la crisis. Como sustituto, Peter Thiel defiende que hay que crear monopolios, pero no se refiere al término de monopolio como una licencia del Estado o como una empresa que elimina a sus rivales, sino que se refiere a una compañía que hace algo tan bien que no se puede sustituir aunque hay otras compañías que lo intenten. Un ejemplo que pone precisamente él es el del buscador de Google. ¿Qué pasa? Hay otros buscadores, incluso salen nuevos, pero el buscador de Google siempre está ahí y tiene casi toda la cuota de mercado. De hecho, ha solido estar sobre el 70% de la cuota de mercado, actualmente me parece que tiene un 60% aproximadamente, pero otros buscadores tienen un 10%, un 15 aproximadamente. Entonces, según él dice, los monopolios son algo único, como podéis ver, es algo que nadie puede copiar, pero sin embargo encuentra unas características comunes. En primer lugar, estaría una tecnología propia, es decir, tienen una tecnología que han creado ellos. Un caso, como el que he puesto ahora mismo, es el del buscador de Google. Ellos tienen un algoritmo que les ha hecho destacar de entre los demás y además tienen otros elementos que han conseguido con su tecnología, como puede ser la rapidez de búsqueda. Sobre este tema recomiendo mucho la serie de Silicon Valley. Es una serie de una startup que se dedica a desarrollar una tecnología y pues compiten, se ve el tema de que les copian, etc. La tecnología propia es precisamente por lo que eBay compró PayPal por 1.500 millones de dólares. Y es que antes de PayPal, los compradores y los vendedores de eBay tenían que utilizar cheques, o sea que tardaban una semana porque pagaban con cheque para comprar y para vender. Otro punto que tienen en común es el de economías de red. Tengo un vídeo expresamente explicando este concepto, que lo dejaré también en la descripción, pero básicamente lo que significa es que cuanto más gente utiliza ese producto o ese servicio, más utilidad tiene, es decir, más beneficios reporta. Para aprovecharse de este punto, lo que tienes que hacer o lo que él recomienda es enfocarte al principio en un nicho. Esto es lo que hizo PayPal, que al principio se enfocó principalmente en los vendedores mayores de eBay e intentó venderles su servicio a esos vendedores, o Amazon, que comenzó solo vendiendo libros. Otro punto son las economías de escala, que se diferencian de las economías de red. Tengo otro vídeo también sobre ellas. Y básicamente lo que es que cuanto más produzcas, más volumen tengas, menos coste vas a tener, menos coste unitario. Es algo que las compañías de software pueden aprovechar enormemente y él dice que cuanto mayor potencial de escala, mayor valor tendrá tu empresa. El último elemento es el de la marca, que es tan potente tener una marca que puede crear un monopolio por sí solo. Este es el caso de Apple, que incluso muchas veces se categoriza como ¿es de Apple o no es de Apple? Para vender, pues por ejemplo, productos electrónicos. Esos serían los 4 puntos que tienen en común todos los monopolios, lo que él denomina monopolios, y también aporta otros 2 puntos que he considerado relevantes que deben de tener una buena empresa. El primero es pensar en largo plazo y tener la habilidad de generar cash flow futuro. Es decir, no es tan importante facturar ya, sino que es importante tener la habilidad, como digo, de proyectarse hacia el futuro y saber generar dinero en un futuro. 2 ejemplos de esto son LinkedIn y Twitter. En 2013 Twitter tenía una valoración de 24.000 millones de dólares y sin embargo casi no facturaba, incluso tuvo pérdidas varios años. O el caso de LinkedIn, que es similar. En 2014 fue valorada en 24.500 millones de dólares y tenía unos ingresos de 1.500 millones. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho más potencial. De hecho se vio que en 2 años más tarde duplicó sus ingresos. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más difícil medir la durabilidad de una empresa que medir su crecimiento, que es algo objetivo. Por último, destaca el tema de la importancia de tener un equipo. Dice que es la decisión más importante que tiene que tener una empresa
y qué es lo que comienza una empresa. Es decir, que si al principio está ya mal montada, tiene un mal equipo, no va a triunfar. Aquí aparece también el problema de agencia, es decir, que cuando una startup es pequeña es muy fácil porque el que tiene la propiedad de la empresa es el mismo que la controla. Pero sin embargo, cuando va pasando el tiempo o cuando se hace muy grande, pues invierte más gente o se necesita financiación y entonces ya lo que es el control con la propiedad se separa. Por último, quiero comentar mi opinión, que voy a comentar 3 o 4 puntos rápidos. El primero, creo que se fija demasiado en compañías de software, es decir, la mayoría de las compañías no son de software y muchos de estos conceptos no se pueden aplicar tanto a ellas. En segundo lugar, como crítica también, si se le puede decir, es que me pareció que se parecía muchísimo a un libro de Edward de Bono que se llama Más allá de la competencia, que precisamente crea el concepto de monopolios de valor, que es muy similar a esto. Yo creo que ahí se equivoca un poco, o sea, es decir, le da como demasiado amor al monopolio, y creo que la competencia también muchas veces mejora la sociedad y crea bienestar. Y por último también considero que estamos volviendo un poco a estas críticas que comenté al principio que hubo en la burbuja de antes de los 2000. Es decir, está habiendo como una burbuja en el emprendimiento donde la gente también se enamora muchísimo de su producto, no se fija tanto en las ventas y creo que eso puede ser un fallo en la actualidad. Bueno, espero que os haya gustado esta reseña o resumen. Si queréis comentar algún punto del libro u otro del libro que queréis que comente, me lo podéis dejar en los comentarios. Este es el siguiente que resumiré seguramente, o el de Más allá de la competencia incluso. Por Instagram también me lo podéis decir, me podéis seguir por ahí si no me seguís ya. Y espero veros en el próximo vídeo.